No existen para él cosas imposibles. Se elevó hasta una empinada cúpula, espió a través de la persiana americana y se lanzó sobre la ciudad de la furia para caer muy bien parado en el majestuoso escenario del Teatro Colón. Un día, también, decidió tomarse la música sin soda y produjo una nueva efervescencia en el ámbito de la música nacional. Hoy aquí en Dímelo Tú, haciendo una excepción, podríamos decir un adelantado, el señor Gustavo Cerati. Nací en Barracas hace 46 años. Soy de Leo, aparentemente con ascendente en Leo, aunque me rijo más por el calendario maya. Soy perro solar, músico, pero sobre todo amante de la música. Y estaba pensando en una frase. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente. No sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho. Y es, mereces lo que sueñas. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Gustavo Cerati, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por haber accedido a esta conversación. Qué serio que soy. Es complicado verse a veces, ¿no? Sí, de definirse, ¿no? Bueno, ni siquiera lo intenté. No, está bien, pero en la definición me quedó así como una incógnita. ¿Cómo es el perro solar? En realidad me enteré hace poco, pero estoy muy... yo soy muy fan de los mayas. Ahí toda la península de Yucatán, Honduras, Guatemala es uno de esos lugares donde voy bastante seguido, porque tengo como una particular atracción con esa cultura. Si bien no me considero un conocedor, y hace poco encontré, digamos, un grupo de gente que está peleando estoicamente porque vuelve al calendario maya, que no sé si sabés, pero No sé siempre mucho. fue mucho más preciso que el calendario que después, gregoriano, digamos, que después empezó a estar, digamos, en el occidente y es el que usamos ahora. Que hay que hacerle correcciones, año bisiesto y todas esas cosas. Los mayas, con su observación del cielo, lograron, digamos, una grilla temporal que funciona mucho mejor, ¿no? ¿Y el perro solar? El perro solar es uno de los... ¿No me quieres hablar de vos? Hablamos del calendario sí, pero maya. tiene un montón de cosas. O sea, tiene, no sé, me metí en internet ahí en la página y salí un montón de definiciones. Desde la nota, cuál es la nota musical que me caracteriza, cuál es una serie de situaciones que, digamos, nos definen. Cada día tiene un nombre, ¿no? Está el hada de metal, bueno, creo que no es así, pero algo así. Perro solar, hace poco realmente me metí y bueno, puede ser que uno siempre cuando está mirando ese tipo de cosas se encuentra cercano a ellas, ¿o no? Salen como a la vista cosas que realmente Hay coincidencias. Sí. Y en este caso, me gustó lo que leí, me pareció que ya me aburrí del zodíaco habitual. Leo. Así que ahora, sí, además no tengo escapatoria. Sí, es escapatoria. No hay cambios ahí, No. es así. Muy bien. En el 80 te presentabas en Parque Centenario en un cabaret con un grupo de mujeres inglesas, un grupo que se llamaba Sauvage. Fue una de las primeras cosas que hacías, unas canciones improvisadas y pop, ¿no? ¿Y cómo te recordás, digamos? ¿Te identificás con aquel que eras en ese momento y con los sueños que tenías y que merecías en ese momento a los que pudiste cumplir después? ¿Cómo cambiaste? ¿Qué cosas sentís que no tienen nada que ver con aquel? No me parece que haya cambiado realmente mucho. Esa época era una época de aprendizaje, aunque creo que también ahora lo es. Así que, naturalmente, era más chico y estaba tocando en un cabaret. Realmente en un cabaret. O sea, la gente iba a chapar ahí, ¿entendés? Y yo lo que hacía era, ejercitaba un poco la composición de una forma bizarra y bastante chanta, que era de cantar así cualquier cosa en símil inglés. Y los músicos, todos muy habilidosos, porque acostumbrados a tocar mucho y todas las noches,
me seguían. Y yo por ahí les decía, re, ¿no? La nota re. Y entonces ahí Improvisabas. solo del saxo, cosas así, ¿no? Y mientras iba cantando, y la gente no le importaba. Pero me divertía hacerlo, el hecho de la composición instantánea. Igual Eso ahí se se perdió mezclan un dos poco. datos, ¿no? Porque por un lado, eso lo hacía como trabajo. En realidad yo estaba estudiando publicidad, donde conocí a Zeta, que también estudiaba. ¿En El ahí, Salvador? en El Salvador. Y me ganaba, digamos, unos mangos laburando como músico profesional. He tocado con varias luminarias. Algunas de ellas hasta me han echado. Por ejemplo, Manuela Bravo. ¿Manuela Bravo te ha echado? Me echó por desafinar, sí. Ah, mira vos, ¿por desafinar cantando o No, yo no tocando? cantaba, Ah, tocaba la tocabas. guitarra, sí, sí. Pero en realidad no es que podía desafinar, sino que íbamos a tocar acá turios tremendos y donde la gente me agarraba así, me corría del escenario para poder verla a ella, que estaba con sus pantalones ajustados, entonces yo naturalmente no podía tocar bien la guitarra. En este cabarute, me iba todas las noches, qué sé yo, y después con las chicas inglesas fue una banda de música disco. Eso también fue como una cosa que aprendí mucho, a sacar temas de esos que están en boga, o sea, que realmente estaban sonando en ese Covers, momento. claro. Covers, y también temas que me gustaban a mí, sobre todo de funk y de música disco. Y ahí ejercité mucho a tocar la guitarra así, en ese, como ese estilo, ¿no? ¿Y quiénes eran los que te influenciaban en ese momento? ¿Qué músicos? Además de Polis, creo, ¿no? Que era Bueno, sí, un cuando trío comenzamos que... con Soda, Police era un referente, Costello, sí, varias bandas, lo que era New Wave, New de Wave. principios de los 80. Eso era lo que, digamos, lo que escuchabas y a lo que querías apuntar o lo que te sentías más identificado, te gustaba más. En ese momento sí, porque era como una especie de ruptura con todo lo que venía pasando, pero la verdad que sería injusto decir que solo me alimenté de eso, ¿no? En realidad, los 70 fueron la formación musical más power para mí, porque es la época donde yo era chico y aprendí a tocar la guitarra. Y eso significaba, qué sé yo, desde Spinetta, acá en Argentina, un Pescado Rabioso y todo ese momento psicodélico del rock argentino. Y también lo que pasaba en el extranjero, ¿no? Grupos ingleses, qué sé yo, no sé, desde Beatles para esa época hasta los sinfónicos. Yo, no sé, en esa época consumía todo, me gustaba realmente muchísimas cosas que tenían que ver con el rock. Y tenía un montón de bandas y siempre estaba esa idea de empezar a hacer canciones mías. Siempre estaba esa idea, a pesar de estar estudiando publicidad, al mismo tiempo... Sí. Yo creí que realmente como músico no me iba a ir bien, o sea, desde el punto de vista de poder solventarme yo, así que dibujaba bastante bien. Me pareció que la publicidad es esos lugares, por lo menos en ese momento eran esos lugares donde van a parar todos aquellos que no saben qué cuerno hacer, pero algo artístico tienen, ¿viste? Y de hecho, fíjate que si bien salieron muchos publicitarios de la camada justo de mi curso, digamos, hoy, qué sé yo, algunos lideran agencias de publicidad y todo eso, la verdad es que la mayoría de la gente que conocí ahí, mis amigos, todos fueron para cualquier otro lado, sobre todo para la música o para radios. Y Encontraron ahí, por ahí, una manera de estábamos ahí, expresarse. claro, estábamos ahí tratando de aprender algo. Y de alguna manera te ligabas, la publicidad también es como bastante precursora o adelantada de ver cuáles son las tendencias, las cosas que vienen y vos fuiste eso un poco, ¿no? Sobre todo acá en la Argentina. Después, digamos, hablando un poco de en quiénes te inspiraste o a quiénes escuchabas, después pasaste vos a ser, digamos, un hacedor de camino, vos con Soda en un principio y bueno, y seguiste haciéndolo como solista. Sí. ¿Cómo te sentís, digamos, sentís el reconocimiento de las camadas más nuevas? ¿Cómo te sentís siendo de alguna manera un referente de la música nacional así tan fuerte y potente? ¿Sos consciente? ¿Te gusta? Y es difícil ser consciente de eso, ¿viste? Sos consciente porque te lo dicen, porque viene alguien y te dice lo importante que fue escucharte o que es escucharte, que cómo se le dispararon cosas desde lugares de dedicarse a la música o simplemente porque son gente que le gusta mucho y le pasa algo en la vida que sincroniza con lo que vos haces. Todo el tiempo te encontrás con eso. No es que me anestesie, pero es muy difícil tener una conciencia yo de eso, ¿entendés? Como una especie de lugar en la historia o algo así. Sé que existe, que está ahí, pero medio que es una cosa más para los periodistas y para una mirada así. No, es una realidad.
Sí, pero yo no... Sos un referente de una época así fuerte y lo seguís siendo, ¿no? Claro, pero quiero decirte, No sos en el muy- día a día, Y no, bueno. ni por loco me pienso en ese tipo de cosas. Pero seguro que te provoca, o no sé, digamos, te pregunto, ¿te provoca felicidad o te hace bien, te Sí, sentís contento del camino recorrido? Y el reconocimiento, ¿viste? ¿Qué sé yo? Respect, ¿no? Que a la gente o sea, te mande eso, que es un poco una devolución de lo que hiciste conscientemente o no, porque es así. Sí, me da mucha felicidad. Y es un plafón de amor de amor desconocido, de amor de gente que no sabés quiénes son, y de muchos países, de lugares que ni hubiera soñado conocer, y en donde conectás a un nivel bastante más profundo que el turista, digamos. Entonces, eso sí, yo me siento re agraciado con eso. Y ese amor así desconocido, como vos lo llamás, o más distante, que uno no puede palpar tanto, ¿sentís que te aleja un poco de los amores más próximos, de los contactos, no sé, más comunes que le pasan a la gente de todos los días, esos contactos de amor, de amistad, de encuentro? A veces ese reconocimiento tan fuerte, que es más lejano, te aleja un poco del touch, del contacto con el otro. Bueno, la verdad es que no debería hacerlo, pero sinceramente creo que hubo momentos en mi vida donde sí, yo perdí un poco la brújula, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, empezaba a pensar cosas que son realmente absurdas. O sea, pensarse uno como personaje es absurdo. Sí, no sé, yo lo escucho a Maradona hablando en tercera persona y pienso que ese tipo de situaciones, así, hay como una fuerza que te empuja hacia eso. Pero creo que no, después me dediqué a volver a agarrar con la soga de los cariños y los sentimientos, aquellas cosas que se perdían por estar engolosinado o algo así, ¿no? Con todo ese sufrimiento que también tiene, porque por momentos con Soda Stereo, cuando estábamos así muy así en la cima de la popularidad y a todos lados un montón de gente, realmente perdés contacto con mucho, ¿no? Y un día te encontrás solo y te diste cuenta que hiciste desastre, que te casaste, te separaste a los 2 días, que hiciste cualquier cosa, que te pasaste viaje. O sea, en un momento se te cae la ficha y te tienen que juntar con cucharita. Y a mí me pasó eso, ¿entendés? Y creo que todavía estoy juntando pedazos, ¿no? No siento que sea una situación normal, no lo es. Entonces, no sé yo. Pero de todas maneras, ese no me parece justamente el aspecto más agraciado, digamos, de todo esto, ¿no? Pero sí cuento con ese, como decía, amor de desconocidos, pero que es una fuerza tremenda. Sí, al subir al escenario es una fuerza que... ¿Cuántas veces se subió al escenario y realmente venía con miles de tocos encima y que se me tenían que empujar para salir a tocar y esa energía me cambiaba la vida y lo sigue haciendo, ¿no? ¿Cómo se inicia Soda Stereo? Con Z, después, digamos, de ese encuentro en El Salvador, en publicidad. ¿Cómo empieza? ¿Cómo nace? Bueno, la verdad es que voy a tratar de hacerla corta porque sí son un montón de episodios y algunos muy graciosos, pero Z estudiaba conmigo, pero no éramos particularmente amigos, sino hablábamos de música y teníamos amigos que digamos, la música nos unía. Ni siquiera yo sabía que era músico. Teníamos una amiga en común que nos invitó para estudiar juntos, y empezamos a tener más relación. Z estaba tocando en Punta del Este con una banda de covers. Estaba muy bien ubicado y yo fui con mi banda de música disco muy mal ubicada. De hecho, la chica que nos había contratado, la dueña de ese lugar donde íbamos a tocar en el centro de Punta del Este, se fugó, mandó un cheque sin fondo, desapareció y nosotros nos quedamos en Punta del Este varados. Y Z me ofreció asilo, ¿no? Asilo. Yo quería quedarme, asilo, realmente era así. Me quería quedarme en Punta del Este, estaba muy divertido, nunca había ido. ¿Qué edad tenías ahí? Y tendría, no sé, si 21, así, 22, por ahí. Y ahí estaba con dos chicas, las dos chicas ingleses. Bueno, nos quedamos todos varados en Punta del Este, se tuvieron que volver la mayoría. Yo me quedé ahí. Después, el cantante de ese grupo que tocaba Z se fue y él me ofreció a ver si quería hacerlo. Yo dije, bueno, trabajemos. Era trabajo, básicamente, por covers. Y después era pasar todos los días con Z haciendo música.
En ese grupo pasó Andrés Calamaro, por ejemplo, que también era el tecladista de esa banda en ese momento. Nos dejaba los teclados, me acuerdo, y nosotros nos quedamos hasta las 6 de la mañana haciendo música electrónica, en esa época con los teclados de Andrés. Y fue bueno, germinando se ahí puede. la cosa, ¿viste? Hasta que a Charlie lo conocí, buscábamos un baterista y a Charlie lo conocí, ahí vi a mi hermana, que lo había conocido en un club, le dio mi teléfono, qué sé yo, me llamó, fuimos, tenía sala de ensayo, eso ya era muy importante, no sabíamos cómo tocaba, pero tenía sala de ensayo y era hijo de un baterista famoso, así que vamos. Y nada, se fue armando así. Y se armó el trío. Sí, que nunca quiso ser trío en su momento, buscábamos un cuarto integrante, por el cual pasaron también un montón de músicos ilustres, pero todos terminaban diciendo, ustedes tres funcionan demasiado bien como para que necesiten un cuarto. Yo no quería creer en eso, yo digo, porque tenía un poco de prejuicio del tema Police, que nos gustaba Claro, tanto, pero también claro. ser un trío, qué sé yo. Y, Pero funcionó. Pero funcionó, sí, quedó así, además todos se iban diciendo, sigan ustedes, sigan ustedes. Sigan ustedes. Bueno, te iba a hacer esta pregunta, la de Vélez, en el festival, digamos, después se armó así como rápido fue todo, ¿no? Fue una subida vertiginosa. Sí, Fue creo muy que... rápido el éxito. Mira, sí, claro, si uno piensa, por ejemplo, la primera vez que tocamos nosotros, estuvimos mucho tiempo ensayando. Vamos a ir a una tanda porque me están Claro que sí. gritando. Vamos enseguida a una tanda y volvemos. ¿Fue complejo soportar esa subida así vertiginosa de Soda Stereo? Sí, supongo que sí, visto en perspectiva tenía mucha complejidad, pero en ese momento uno se subía y seguía. Quizás también tenía como el momento de la edad y todo lo como para que eso ocurriera y en la forma en que yo lo tomaba, ¿no? Fue una verdadera locura. Soda Stereo, el primer show que hizo después de estar ensayando mucho tiempo por ensayar y por tocar y por convertirnos en buenos músicos, si es que podíamos, un día sí nos llamaron para decirnos que estábamos comiendo fideos en la casa de Charlie, baterista, y nos llamaron para decirnos que un grupo no podía tocar y que si podíamos ir nosotros. Y agarramos y nos fuimos y tocamos. Fue prácticamente nuestro debut. Y ese mismo día vino un productor discográfico, una cosa rarísima, ¿no? Pero estuvimos realmente como un año en el freezer antes de poder hacer lo que nosotros queríamos hacer. Digamos, por pelear por lo que queríamos hacer, por nuestra música. Nos trataban de corregir o llevarnos para algún tipo de lugar. En ese momento había como unas ideas medias extrañas de esos productores. Finalmente logramos hacer la nuestra. Estos primeros de los que me hablas, los querían corregir. Sí, primero, sí, que nada, tenía sus ideas de productor en la cabeza, ¿viste? Yo, productor discográfico, quiero hacer tal cosa y encuentro el grupo ideal para hacerlo, pero realmente Pero los no querían era. cambiar. Claro, sí. Entonces no, esperamos el tiempo que fue suficiente, fue como un año. Después sí, a partir del segundo disco se armó la cosa. A partir del segundo disco la cosa empezó a crecer así como muy rápido. ¿Ruido Empezamos a- Blanco era el segundo? No, el segundo fue Nada Personal. Nada personal. Sí. Y lo notamos cuando tocamos en el festival del comienzo de la Rock and Pop, que Claro, fue en era, Vélez. sí. En ese momento nos llevamos la gloria de ser el único grupo al cual no le tiraron nada. Lo cual era como decir, nos pasó lo mejor, porque todo Claro. el mundo salió, parecía Beirut. Recién Greenman creo que estaba empezando a entender cómo era hacer un festival grande. Y salimos muy airosos, increíblemente. Y a partir de ahí empezó a... No digo esa fecha en particular, pero empezamos a sentir como ya que la cosa se hacía masiva. Y además ahí después hubo en el 86 una gira latinoamericana, ¿no? Signos que fue el primer CD en el país que se edita, el primer disco que se edita en CD. O sea, Creo que sí, muchas sí. primeras cosas. Sí, eran momentos también que pasaban... Bueno, ahora siguen pasando también cosas todo el tiempo, pero sí. Pero bueno, ese era un momento como que ustedes marcaban una cosa, un camino, ¿no? Sí. La verdad es que estábamos muy interesados en romper con lo que se venía haciendo. Y eso significaba también ir a países en donde hasta de alguna forma el rock estaba prohibido, como es el caso de México. Y donde existían expresiones de ese tipo, pero de una forma muy underground. Y nosotros cuando llegamos con el grupo, quizás por ser extranjeros, viste, tenés como esa cosa de el que viene de afuera, ¿no? Como nos pasa a nosotros de Claro. acá. Y eso hacía que se despertaran un montón de cosas y se produjo un fenómeno así
absurdo, yo diría, en un punto, ¿no? Nosotros éramos tapa de diarios en Perú, en Chile, qué sé yo, en Colombia, Venezuela, México, tapa de diarios, en un grupo de rock. Hay algo bueno, Doble Vida fue así muy especial para todos los que vimos esa época, ¿no? Éramos fanáticos. Doble Vida fue como la explosión, o por lo menos yo la viví así, no sé si habrá sido así, me parece que fue como un tope ahí máximo. Y Lo que sangra veíamos recién, la cúpula, de uno de los temas decía, yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas, ¿no? Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula, conozco ese lugar donde todos se la creen. ¿Le escapás a ese lugar siempre, vos, Gustavo, no? Y por ahí le escapo porque paso también por ahí, ¿no? Porque, no sé, qué sé yo, con el tema de las letras y tratar de explicarlas me cuesta mucho, ¿viste? Porque realmente no sé muy bien qué es lo que me motiva en ese momento. Básicamente me motiva el sonido de las palabras. Y intento de alguna manera que se lean y que tengan una estructura me interesa más que la estructura de esas palabras, que el significante, no sé, lo que sale de ellas sea musical, ¿entendés? Eso me interesa mucho más. Salen de vos. Sí, claro, salen de mí. Pero no sé si me tengo que hacer cargo tanto de, ¿entendés? No, más bien, pero por ahí son un punto de partida lugar, para hablar de algunas cosas que seguro son tuyas, porque me da la impresión de que te escapas un poco, a pesar de que obviamente estás y pasás por ahí, te escapas un poco de creértela, porque varias veces estuve leyendo cosas en las que decís, bueno, ahora hay que empezar de nuevo, ¿no? Hay que... Sí. Llegamos a la cúpula o a la cima y tenemos que volver a empezar. Como la necesidad de encontrar objetivos nuevos, de encontrar sueños nuevos que te den esa fuerza para seguir, ¿no? Es que si no, es la muerte artística, digamos. Para mí, no sé, cada disco, incluso te diría cada show, me planteo situaciones así de tratar de desestructurarme, ¿no? Hablaba de estructuras, tratar de cortar con eso porque realmente me aburro. Lo haces a propósito, lo buscas vos. Sí, es como algo que está implícito en la forma en que yo encaro la música y probablemente la vida también. Lo cual me lleva a ser un poco más inestable que lo que debería, técnicamente, ¿no? Bueno, seguimos enseguida con Gustavo Cerati, aquí en Dímelo Tú. No me hablen de esperanzas vagas, persigo realidad, siempre soy, vuelvo a las letras yo, ¿no? Como esa psicóloga chilena que te interpretó a partir de las letras. Digo, no, igualmente sale de ahí, ¿no? Sí. Ya es parte de mi ser, no me hablen de cosas imposibles. ¿Es una forma de expresar que lo más importante es el presente? ¿O sos capaz de capitalizar pasado, presente y pensar en el futuro? A ver, yo creo que en ese momento realmente el aquí ahora sigue siendo realmente lo más importante, ¿viste? Cuando uno proyecta demasiado no salen las cosas como deberían y bueno, entonces uno se da cuenta que tiene que volver a pensar en lo que está pasando hoy. Naturalmente no desconozco el pasado ni tampoco es que lo reprima, pero no les doy mucha bola, la verdad. O sea, es como que no tengo buena memoria. Realmente es eso, o sea, me olvido y olvidarme me salva en algún punto. También seguramente me condenará en otros, ¿no? Pero... ¿En qué sentís que te condena? Bueno, naturalmente si uno se olvida demasiado vuelve a repetir los errores, ¿no es cierto? En ese aspecto trato de no hacerlo, pero quiero decir... No me quedo pegado a esa situación. Y eso también tiene que ver como yo encaro la música. Y no es que tengo el berretín de querer hacer las cosas siempre nuevas, pero la verdad es que trato de separarme de lo que hice. Porque necesito hacer otra cosa, necesito como dar vuelta el tablero. Y en ese momento yo generalmente las frases, los títulos de los discos, más allá de que sean a lo mejor alguna canción o alguna parte de una letra de una canción, son las frases que me sirven como muletillas en general, en esa época que estoy haciendo el disco. Y siempre era esa. Eso, te amo para siempre. Pero lo que tenía que agregar, y siempre es hoy. ¿Entendés? Porque es así, o sea, porque... Es una manera también de no comprometerse, ¿no? No, quizá puede ser algo, pero más que eso es también ser realista, ¿no? Hoy es una ventana para siempre, pero hoy no tampoco es siempre, ¿no? Pero siempre soy. Es difícil decir siempre también. Sí. Y
No sé si ahora sería algo que... Pero puede ser solo un deseo, digamos. Uno Es puede un tener el deseo. deseo de que sea siempre y bueno. Pero eso es lo que, digamos, se dispara al infinito. Ese Y que deseo. quería rescatar esto que decías de siempre necesito separarme o terminar o ¿no? Como volver a empezar, bajar una persiana para volver a empezar. ¿Por qué en el 97, así con el éxito rabioso, se Soda separaron Soda Stereo, Claro. ¿no? ¿Por qué te separaste? ¿O si se separaron todos? ¿O qué pasaba ahí? Claro, a veces... En ese equipito de tres, que seguro eran muchos más, pero Sí, muchos. en ese equipo que funcionó tan bien y que había tanta pasión, ¿no? Así como uno tiene la perspectiva de la velocidad con que las cosas se hacen en un momento, miradas un poco desde afuera, o también en la perspectiva que da el tiempo. Es decir, Soda Stereo tuvo un año ensayando para poder tocar su primer show. No es que fue tan rápido, para mi manera de ver las cosas. De la misma manera, en la separación no es una cosa que ocurrió de golpe, sino que veníamos cada vez más distanciados emocionalmente, musicalmente, como amigos. Realmente la cosa no daba para más, y no daba para más hace tiempo. Estábamos estirando lo que hace todo el mundo, ¿viste? Tratando de a ver si todavía puede funcionar un poco más. Es una especie de matrimonio, en este caso un ménage à trois sería, pero algo así, porque... Y claro, nadie quería tomar esa decisión tan drástica. Después de todo, es lo que nos daba de comer a todos, y eso incluía a mucha gente alrededor. Fue muy duro para mí, que quizás fui el que tomó la iniciativa, porque me da cuenta que ya no contábamos entre nosotros, o sea, estábamos muy en solitario cada uno. Yo componía las canciones, en algún momento nos juntamos, la cosa funcionaba. Probablemente de alguna manera esa química siempre funcione, y yo no puedo decir que eso no vaya a ocurrir, o sea, que eso no ocurría en ese momento, pero ya no disfrutábamos, ya no estábamos bien. Y eso es algo que vos lo aplicás y te dicen, pero ¿cómo? Pero es así. Y cuando llegan esos momentos, cuando ya empiezas a tener peleas y cosas, nunca nos pasó así ni de pegarnos, ni de así realmente enemistarnos fuerte, ¿no? Pero cuando estábamos ya por definir esto, pasó esta desgracia tremenda con los hijos de Zeta. Es un accidente tremendo en donde falleció uno de los chicos, y yo venía pensando en que realmente esto no funcionaba más, y dentro de mi ser, y cuando vi esta situación dije, jamás se me ocurriría esto. Entonces ahí volvimos a darle vuelta a la cosa. Eso fue el 95, 96, en donde hicimos fuerza por seguir. Pero bueno, ya estaba condenada la cosa en ese punto, ¿no? No, porque Z se iba a quedar así como... No era el espacio para que planteara una cosa así, aunque la sintiéramos todos. Era el momento de pelear, de seguir para adelante, ¿no? Ese fue como el último momento romántico de la cosa. Pero bueno, ya, nos vamos haciendo más grandes Y bueno. Así es. Y después, digamos, Pocanada, de alguna manera fue también un trabajo diferente, ¿no? Con otra consistencia. Fue como no fue lo primero tuyo, lo primero fue Amor Amarillo, solo, Sí. ¿no? Como solista. Pero todavía estaba con Soda Stereo. Pero estabas con Soda Stereo. Después te separaste y empezó Bocanada, que fue un disco que a mí me parece uno de los mejores. ¿Qué ejercicios internos haces y externos también para seguir motivándote, para no perder esa inspiración, esas metas? ¿Cómo vas hacia un trabajo? ¿Cómo empezás? Yo lo tomo como una especie de gimnasia. Necesito hacer esa gimnasia prácticamente todos los días. Todos los días estoy haciendo música o algo relacionado con la música. O escuchando discos. Decía músico, amante de la música. Creo que es eso, ¿no? Entonces, todos los días hago un poco de gimnasia, digamos. Y no todos los días estoy inspirado. No todos los días me sale algo que me parece que me gusta. Y de golpe me presiono para hacer un disco o algo así, ¿no? Te presionás, Sí, te obligás a me trabajar. Me obligo a trabajar, sí, porque soy súper trabajador, pero también soy súper ocioso. Las dos cosas, ¿viste? O sea, conviven. Y necesito, claro, ponerme las pilas, digamos, hasta con una fecha, con una idea, digamos, hacia dónde ir, y porque, no sé, de alguna forma voy dibujando un poco mi trayectoria. ¿Entendés? Digo, bueno, ahora ya tendría que hacer un disco, ¿no? Te digo ese tipo de cosas.
Pero Y todos se- los días estudiando música, ¿no? ¿Y lograste así una independencia creativa total, de no tener presiones, de no, digamos, que no haya otras cosas que te condicionen a lo que vas a crear, a lo que estás haciendo? Así como al principio, que seguías por un camino, a pesar de que Sí. los productores te decían, "Pero seguiste con él por ahí". Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, existe un trauma en el rock nacional, sobre todo del tema de las multinacionales, esas cosas, ¿no? Como que a mí la verdad que nunca nadie vino a decirme qué es lo que tengo que hacer. Y si alguien vino a decirme algo, era solo una mirada y era suficiente para que no siguiera con eso. Lo que pasa es que con el tiempo me he vuelto más tolerante, no en el sentido de que yo acepte una imposición, pero sí una opinión. Sí creo que la gente que está por algo está alrededor, en una compañía grabadora o lo que sea. Reniego no de ellos de pronto tenga el berretín clásico de música, no, esto no entienden nada, ¿no? O cosas así. Creo que hay que mirar un poco y escuchar, y eso es algo que yo no hacía, quizás eso sí tiene que ver. Al principio no escuchábamos, teníamos la posta, y además nos iba bien, ¿quién nos va a decir algo al respecto? Y la verdad es que ahora pienso un poco más, escucho, bueno, ¿por qué no? Tal vez tenga razón. Pero no tengo imposiciones, ni de tiempo. O sea, quizás las únicas restricciones tienen que ver con el dinero, con los presupuestos, esas cosas, y con las crisis nacionales y mundiales. Hace algún tiempo dijiste, casi como una anticipación al fenómeno que vivimos en la música, para muchos la electrónica funciona como un tabú, cuando en realidad ha hecho desarrollar al rock y al pop. Ahora, en este momento, cuando se registra así un auge de la música electrónica, ¿cómo pensás que va a seguir? ¿Hacia dónde debería virar el rock argentino, la música? Yo no sé, porque no puedo... Volver digamos, al pasado de alguna manera, rescatar lo anterior. Sí, siempre hay que rescatar, porque se van quedando digamos, hay un montón de caminos posibles que quedan truncos en uno mismo, ¿no? Son tantas las cosas, me preguntabas qué música, y es tantas las cosas que he absorbido. Hasta la música que no me gusta me ha influenciado, digo, porque... entonces, hay muchos caminos posibles, los mismos músicos y artistas de todo tipo, ¿no? No solo en música, se dedican también a investigar un poco qué ha pasado ahí y retomar algún camino de esos, porque... Nadie realmente está inventando nada de cero, o sea, y además yo encima hago música pop, o sea, no estoy pretendiendo tener la bandera de la vanguardia, ni mucho menos, ¿no? Eso se lo dejo a los que realmente lo hacen. Y tengo mucho respeto por eso, porque son gente que expande los límites de lo que se puede hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que de alguna manera yo siento que estás un poco en la vanguardia, al menos para imponerla. Pero dentro de algo, o sea, digamos... siempre estás buscando algo que tiene que ver con la vanguardia, ¿no? Sí, pero Como quiero decir... ese cambio del que vos hablás, que siempre hay que terminar con algo y empezar con otra cosa, lo buscas constantemente. Y porque me pasa que a lo mejor la música que yo escucho, y no porque me considere elitista, ni mucho menos, pero a lo mejor los discos que yo escucho, qué sé yo, que me gustan o que me parece que me movilizan, a lo mejor no son los que se están escuchando en la radio en este momento. Entonces parecería como que yo me alimento mucho de lo que pasa fuera del pop para hacer pop. Y eso es algo que, Claro. digamos, es parte del pop. Lo hacía Warhol, digo, y estamos hablando del dios pop, ¿no? En ese sentido quizás empuje un poco las cosas, pero yo hago canciones, ¿no? Y me parece que es eso lo que quiere la gente del rock. Después, que uses electrónica, más o menos, ya pasó el furor de la electrónica. Claro. Ahora se está viviendo de una forma así masiva, raves y esto y lo otro, pero la verdad es que ya Ya fue. fue en el Ya fue sentido, cumplió con una claro. situación. Por ejemplo, Claro. no sé, la primera vez en el ranking donde hubo un tema de 45 minutos en Inglaterra. Y vos decís, si eso pasó, y realmente pasó, es buenísimo, me parece eso, ¿no? Sí, sí. Porque tiene que tener todo el mismo formato. Pero incorporar todo lo posible, qué sé yo, y a lo mejor recuperar muchas cosas. Yo con este disco estoy en eso, un poco Ahora, recuperando. en el próximo, último bloque, con Gustavo Cerati, es una lástima, pero es así. Vamos a hablar del próximo disco que está terminando. Bueno, Gustavo, ¿en qué te cambió ser padre? ¿Qué cosas pensás que deseaba tu padre para vos y qué cosas deseas vos para Benito y para Lisa? Yo creo que esencialmente lo mismo. Y me parece que, supongo que eso, no sé, lo haría extensivo a cualquiera que siente algo tan
fuerte por otro ser humano que no se compara con nada, ¿no? Porque es algo eterno, muy poderoso, ¿no? Muy... Yo, en principio, lo primero que me di cuenta es que dejé de ser hijo. Como algo así, ¿entendés? Pasé a ser padre, dejé de ser hijo. Y después que no es que los hijos están aprendiendo de vos, sino que vos estás aprendiendo de ellos. Es algo así, como... lo primero que empecé a sentir es que tenía que aprender y que me daba cuenta que estaba aprendiendo mucho. Me están enseñando todo el tiempo. Y entonces es una especie de necesidad de evolución. O sea, necesito ayudarlos, porque me ayudan mucho, ¿entendés? Y digamos, es natural que eso ocurra. Pero eso pasa también, ¿no? Uno piensa que, digamos, el nacimiento y estás viendo lo más natural del mundo y lo más extraordinario del mundo al mismo tiempo. No sé qué me cambió. Quizás esencialmente, no sé si me cambió tanto, pero en ese tipo de situaciones lo vivo y además sé que es algo forever, ¿no? Y hay muy pocas cosas forever. Ahí sí, para siempre. Es para siempre. Sí. Siempre soy, mañana, para siempre. Va a ser siempre soy. ¿Y tu alma te cambió también, o tu parte afectiva, el haberte separado, haber perdido esa contención de la familia, no estar más así en pareja, unidos hacia un mismo objetivo? ¿Te cambió a vos también tu almita, tu parte emocional? ¿Te sentís más débil, más fuerte? ¿Te sentís mejor, peor? Y, qué sé yo creo que también... No sé, convivían en mí muchas cosas que probablemente todavía sigan, el hecho de querer tener una pareja, alguien que, ¿no? Con el que caminar juntos. La idea de lo que pasaba con la familia, bueno, como todo, viste, es algo que se sostuvo hasta que no pudo sostenerse más y después entró una época de locura, ¿no? Sí, justamente Siempre Soy es un disco que lo hice en el medio de toda esa locura, que tiene que ver con separarse, tener un nuevo amor, estar... los conflictos que eso significa, lo que significa para tus hijos, eso. Nada, 1000 complicaciones y al mismo tiempo mucha energía creativa dando vuelta por ahí que había que canalizar. Y quedas más débil, sin duda. Quedé con mucho menos tiempo también. Es algo así. Hombre, padres separados tienen menos tiempo todavía. Pero también, no sé, qué sé yo, dejé de caretear muchas cosas también, ¿viste? O sea, uno, como decíamos antes, también las decisiones siempre llegan tarde, ¿no? Es un poco así. Y por lo menos yo siento que conmigo es así, entonces... Te tomas el tiempo para luchar hasta las últimas consecuencias. Y sí, y más cuando se trata de una cuestión ya de familia, digamos, si estás hablando de hijos y bueno, y todo como una especie de proyecto y algo así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si no funciona, no funciona y hay que buscarle la vuelta para que funcione igual a pesar de todo eso. Y en eso estamos. Es complicado porque mi ex mujer, la madre de mis hijos, es chilena. Eso significa también de que hay como una pulsión por volver. Por volver. Y yo tengo una relación muy, muy cercana con mis hijos. Quizás especial en cuanto a tiempo, porque viajo mucho, lo que sea, pero siempre así muy, muy cercana, sustancialmente cercana, ¿no? Entonces, así que vamos a ver. Ahora ¿Se lleva bien por ahora? Sí, creo que sí. Sí, vamos a ver. Igual siempre está eso ahí como... ¿A dónde vamos, papá? ¿Dónde vamos a estar? Contame de tu nuevo disco que ya está ahí, está saliendo. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosas pusiste ahí? Y yo creo que vos sos la primera que vas a ver cómo se llama, porque en realidad lo sé hace Bien. un poquito. Se llama Ahí Vamos. Ahí vamos. Y también es una de esas frases que estoy usando continuamente, ¿viste? Es así, como que cae, la frase cae para el disco. Y tiene una energía muy, muy para arriba, la verdad que muy fuerte está. Es muy rockero, realmente así está como estoy como pensándolo para salir a rolear en vivo y eso recupera mucho de cosas que hacía antes, ¿no? A lo mejor con Bocanado, con Siempre Soy son discos, en el caso de Siempre Soy menos, pero más laboratorio, ¿no? Como más hechos en el estudio y después rearmados para tocar en vivo. Acá es como una cosa más inmediata. Tengo muchos invitados. Incluso tengo una banda que se está armando que va a ser
buenísima con Fernando Zamalea, en batería. Zamalea tiene un largo historial musical en el rock y es un excelente músico. Con Richard Coleman, que es ya amigo de un muchos amigo, años y que va a tocar conmigo también. Bueno, y así camadas nuevas y amigos. Y estamos disfrutando muchísimo de la grabación. Y eso siempre redunda en un buen disco para mí. Bueno, nos vamos a disfrutar nosotros después, seguro. Entonces. Eso espero. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. No, a vos. La verdad que a veces pareces como mucho más distante de lo que en realidad sos. Capaz que era más distante, ahora ya no tanto. ¿No querés escribir algo? Una palabra, así, lo que salga. Ahí vamos. Ay, sí. Dale, Sí. ahí vamos, como tu disco. Sí. Y con signo de Gustavo admiración. Cerati, por favor. Después va a nuestra carpeta y tenemos ahí Dale. un valor. Muchísimas gracias, Gustavo. No, no Un hay regalo, perfume de Ralph Lauren buenísimo. Gracias. y un whisky. Chivas bueno. Regal. ¿Eh? Ahora que estoy cantando. Viene bien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un A beso. vos. Un placer. Ah, el libro, perdón, te regalo nuestro libro del Ah, sí, que lo 2004. estaba mirando con ganas. Nuestro libro esencial, que es muy gracioso, comercial. Son las conversaciones del 2004, armadas por tópicos. Y Buenísimo. todas tienen como una línea que las atraviesa. De los mismos programas aquí. De los programas aquí, Bueno, sí, sí. Sé que quizás yo aparezca en uno. En más adelante, alguno, quién después sabe. te vamos a pedir permiso Bueno, igual. Dale, buenísimo. Muchísimas Bueno, gracias por a haber vos. estado y mucho éxito con el disco Gracias. que seguro lo vas a tener. Bueno, sí, la estoy pasando bien, así que ya eso está bien. Buenísimo. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 23 horas.